El día que la capitana Vera Knox entró en nuestro puesto comercial, debería haber sabido que todo lo revolucionaría. Pero honestamente, estaba demasiado ocupado tratando de no reírme de su apariencia como para prestar la debida atención a las señales de advertencia que sonaban en mi cabeza. Allí estaba este humano, apenas llegando a mi hombro, vistiendo lo que parecía una armadura recuperada, sostenida con esperanza y determinación obstinada. Su cabello oscuro estaba atado en un moño desordenado y tenía una sonrisa arrogante que inmediatamente me hizo querer golpearla o comprarle una bebida. Quizás ambos. Necesito un arma, anunció, mientras dejaba una bolsa de crédito sobre mi mostrador con tanta fuerza que hizo temblar toda mi vitrina. Soy Krat Bell 9 y he estado vendiendo armas a mercenarios, piratas y varios otros personajes desagradables durante más de 40 siglos. En todo este tiempo, ninguna especie me ha divertido tanto como los humanos. Se pavonean por la galaxia como si fuera suya, a pesar de ser una de las razas más jóvenes en lograr viajar al espacio. La audacia es tan impresionante como hilarante. ¿Qué tipo de arma?, pregunté, señalando mi extensa colección. Rifles de plasma colgaban junto a espadas de energía, mientras armas de proyectiles exóticas de 12 mundos diferentes se alineaban en las paredes. Rifle blaster. Algo con un poco más de boom. Knox negó con la cabeza. Esos extraños ojos azules suyos escanearon mi inventario con practicada eficiencia. Nada de eso. Quiero algo que requiera habilidad, algo que separe a los profesionales de los aficionados. Oh, esto se estaba poniendo interesante. La mayoría de las personas que entraban por mi puerta querían el arma más grande, más ruidosa y más destructiva que pudieran permitirse. Este pedía algo que requería talento real. ¿Qué habilidad tan refrescante, dices? Me moví hacia la parte trasera de mi tienda, donde guardaba los artículos más especializados. ¿Y qué te hace pensar que tienes habilidad, pequeño humano? Ella me siguió, sus botas hicieron sorprendentemente poco ruido sobre el piso de metal. Digamos simplemente que tengo experiencia en la guerra no convencional. Resoplé a los humanos y a su ego. Pero algo en su voz me hizo detenerme. Había confianza allí, sí, pero también algo más. Algo que hizo que las escamas de mi columna se estremecieran de anticipación. En la esquina trasera de mi tienda, acumulando polvo como una reliquia olvidada, se encontraba mi preciada posesión, el arco de caza Beltar. 3 metros de perfección curva, elaborado a partir de los huesos de una bestia gra que había aterrorizado mi mundo natal durante siglos. La cuerda estaba tejida con seda de araña y el arma entera zumbaba con energía apenas contenida. Esto, dije, pasando mis dedos con garras por su superficie, no está a la venta. Knox se acercó y vi que sus ojos se agrandaban al contemplar la magnífica construcción del arco. La mayoría de las especies se habrían alejado. El arco Beltar fue diseñado para criaturas con 4 brazos, cada uno 3 veces la longitud de una extremidad humana. El peso de tiro fue calibrado para seres con la fuerza de un mecanismo de carga. Es hermoso, susurró, y sentí una extraña oleada de orgullo en el pecho. Hermoso, sí, pero también completamente inútil para ti. Hice un gesto hacia su pequeño cuerpo. Este arco fue forjado para los cazadores gra de mi pueblo, seres que miden 4 metros de altura y poseen la fuerza física para aplastar el acero con sus propias manos. Tú, mi querido humano, necesitarías una grúa solo para poder tirar de la cuerda hacia atrás. Knox hizo girar el arma lentamente, estudiando cada curva y ángulo. ¿Cuál es el alcance? A pesar de mí mismo, sentí que mi pecho se hinchaba de orgullo. 12 kilómetros con munición estándar, 20 con munición especializada. Los cazadores de gra lo usaban para derribar depredadores voladores del tamaño de sus acorazados humanos. ¿Y el peso del tiro? Me reí, un sonido profundo y retumbante que resonó por toda mi tienda. 800 kilos. Ningún ser humano ha logrado jamás tensar con éxito un arco Beltar. Es físicamente imposible para tu especie. Pero Knox ya no me escuchaba. Se movió para examinar la empuñadura del arco, sus pequeñas manos recorrieron los intrincados grabados que contaban la historia de antiguas cacerías. Había algo en su expresión que hizo que mi diversión se desvaneciera lentamente en inquietud. ¿Cuánto cuesta? Ella preguntó en voz baja. Te dije que no está a la venta. Ella me miró y esos ojos azules tenían una determinación que me provocó otro escalofrío en la columna. Todo está en venta, Krat. La pregunta es el precio.
Mencioné una cifra que debería haberla hecho correr con suficientes créditos para comprar una pequeña nave espacial o un suministro de armas de por vida de cualquier otro distribuidor del sector. Knox ni siquiera parpadeó. Hecho. Ahora era yo el que miraba. No puedes hablar en serio. Metió la mano en su chaqueta y sacó un chip de crédito que hizo que mi escáner casi explotara de emoción. La cantidad mostrada era exactamente la que había pedido, hasta el último decimal. Considéralo comprado, dijo Knox, extendiendo la mano hacia el arco. La agarré de la muñeca antes de que pudiera tocarla. Sentía el brazo increíblemente frágil bajo mi agarre, como si pudiera romperle los huesos con un apretón descuidado. Escúchame con atención, humana. Esta arma te matará a ti. No a tus enemigos. A ti. En cuanto intentes tensar esa cuerda, te arrancará los brazos de sus articulaciones. Knox bajó la mirada hacia mi mano y luego volvió a mirarme a la cara. No había miedo en su expresión, solo esa misma confianza exasperante que me hacía querer hacerle entrar en razón. Ese es mi problema, ¿no? Contra todo instinto que poseía, le solté el brazo y retrocedí. Los créditos ya se estaban transfiriendo a mi cuenta. El trato estaba cerrado. Knox levantó el arco con ambas manos, comprobando su peso. El arma era casi tan alta como ella, y verla manejarla era como ver a un niño jugar con un cañón de asedio. Debería haber sido cómico, así que ¿por qué me sentí como si estuviera presenciando algo histórico? Necesitaré munición, dijo con la misma naturalidad con la que pediría el almuerzo. Hice un gesto débil hacia una vitrina llena de proyectiles. Las flechas de caza estándar están ahí, aunque supongo que da igual, ya que nunca las usarás. Knox eligió un carcaj con las flechas más pesadas que tenía, cada una diseñada para atravesar el blindaje del casco de una nave espacial. Se las colgó a la espalda con la facilidad que da la práctica y se giró para mirarme de nuevo. ¿Hay un campo de pruebas cerca? Casi me ahogo con mi propia saliva. ¿Un campo de pruebas? ¿De verdad quieres intentar usar esa cosa? Esa era la idea general. Sí. Esto era una locura. Una locura absoluta. Pero me encontré asintiendo hacia la salida. Hay una antigua instalación minera a unos 10 km al norte de aquí. Lleva años abandonada. Si estás decidido a suicidarte, supongo que es un lugar tan bueno como cualquier otro. Knox sonrió, y esa expresión me hizo sentir un escalofrío en el estómago. No era la sonrisa de alguien a punto de intentar una tontería. Era la sonrisa de alguien que ya sabía exactamente cómo iba a terminar esto. Perfecto. ¿Quieres venir a verlo? Debería haber dicho que no. Cualquier ser racional se habría quedado en su cómoda y segura tienda, esperando noticias del inevitable y caótico fallecimiento de la humana. Pero la curiosidad siempre ha sido mi debilidad, y tenía que admitir que tenía muchísima curiosidad por ver lo espectacular que sería su fracaso. Bien, refunfuñé, agarrando las llaves de mi aeromoto, pero no voy a pagar tu funeral. La instalación minera era un testimonio de una ambición industrial fallida. Un enorme equipo de excavación se oxidaba bajo el sol alienígena, mientras que la planta de procesamiento principal se alzaba como un esqueleto metálico contra el cielo púrpura. Knox examinó la zona con la misma atención calculada que le había dedicado a mi cuenco. Esto servirá, dijo, dejando su equipo cerca de lo que había sido el muelle de carga principal de la instalación. Me coloqué a lo que consideré una distancia segura y activé mi generador de escudo personal. Si el arco explotaba cuando intentaba tensarlo, no quería quedar atrapado en el radio de la explosión. Knox tensó una flecha con movimientos sorprendentemente suaves y seguros. Era evidente que ya había manejado arcos antes, aunque nada como el velar. Se colocó en posición, con los pies separados a la anchura de los hombros, y levantó el arma. Era el momento. Aquí era donde las leyes de la física se reafirmarían y demostrarían por qué los humanos debían aferrarse a las armas de energía. Knox comenzó a tensar la cuerda. Observé fascinado cómo sus músculos se tensaban, su pequeño cuerpo se esforzaba por resistir la enorme tensión. Peso, su rostro contorsionado por el esfuerzo, y podía oír su respiración entrecortada. En cualquier momento, se vería obligada a admitir la derrota. Y la cuerda se movió. No mucho, quizá unos centímetros, pero se movió. Parpadeé, seguro de estar alucinando. Ningún humano debería haber sido capaz de mover esa cuerda ni siquiera un poco. La física simplemente no funcionaba. Y aún así, Knox ajustó su agarre y tiró con más fuerza. La cuerda se movió unos centímetros más, luego otros.
Su rostro se había puesto rojo por el esfuerzo, y podía ver el sudor cayéndole por la frente, pero en realidad estaba tensando el arco. «Imposible», susurré. Nox me ignoró, con todo su ser concentrado en el arma que sostenía. Lentamente, increíblemente, la cuerda continuó moviéndose hacia atrás. Sus brazos temblaban por el esfuerzo y podía oír que su respiración se volvía áspera y entrecortada, pero no se detuvo. Cuando la cuerda alcanzó su tensión máxima, Nox mantuvo la posición durante exactamente 3 segundos. Luego ella lo soltó. La flecha voló con un sonido como un trueno. Se estira, atravesando una viga de soporte de acero sólido como si estuviera hecha de papel. La viga, que tenía aproximadamente el ancho del tronco de un árbol, simplemente desapareció en el lugar donde la flecha la golpeó. El proyectil continuó hacia adelante, destrozando equipos y escombros antes de incrustarse finalmente en la pared más alejada de la planta de procesamiento. Toda la instalación se estremeció por el impacto. Me quedé allí, con la boca abierta, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Por todas las leyes de la física, comprendí que lo que acababa de suceder era imposible. Los humanos no poseían la fuerza física para tensar un arco beltar. Era una imposibilidad biológica. Nox bajó el arma, respirando con dificultad, pero por lo demás parecía ileso. Ella se giró para mirarme y esa misma sonrisa exasperante regresó a su rostro. «No está mal para ser el primer intento», dijo. «Aunque creo que necesito ajustar un poco mi postura». Encontré mi voz después de varios intentos. «¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo dibujaste ese arco? A tu especie le falta la masa muscular necesaria. Su densidad ósea es insuficiente. Sus ratios de apalancamiento son todos erróneos. Debería ser físicamente imposible para usted generar la fuerza requerida». Nox tomó otra flecha, preparándose ya para un segundo disparo. «¿Sabes qué me encanta de la galaxia? Todo el mundo asume que comprende las limitaciones humanas. Ve nuestro tamaño, nuestra aparente fragilidad y creen saber de qué somos capaces». Ella golpeó la flecha y levantó el arco de nuevo. Esta vez el sorteo fue más fácil. Todavía era difícil, obviamente, pero lo logró con un esfuerzo menos visible. La cuestión es que, continuó con voz firme a pesar de la enorme arma que tenía en las manos. «Los humanos tenemos este rasgo peculiar. Cuando todo el mundo nos dice que algo es imposible, tendemos a tomarlo como un desafío personal». La segunda flecha dio en el blanco y atravesó otra viga de soporte con el mismo efecto devastador. Esta vez estaba preparado y observé toda la trayectoria de vuelo del proyectil. La velocidad era increíble. El poder destructivo superó todo lo que había presenciado jamás con un arma de mano. Y Nox lo hacía parecer rutinario. Además, añadió, seleccionando una tercera flecha. «Cometiste un pequeño error en tus cálculos». «¿Qué error?» Nox sonrió. Y había algo depredador en esa expresión, algo que me hizo recordar de repente porque los humanos se habían ganado una reputación tan feroz entre la comunidad mercenaria galáctica. Asumiste que yo era un humano normal. El tercer disparo derribó 3 vigas de soporte en fila, la trayectoria de la flecha la llevó a través de cada objetivo sin perder velocidad aparente. Una parte del techo de la planta procesadora comenzó a hundirse. Siniestramente, miré a este pequeño y modesto humano, que demolía casualmente equipos industriales con un arma que debería haber sido imposible para ella usar. Un arma que había declarado con confianza que la mataría si siquiera intentaba sacarla. «¿Qué vas a?», pregunté en voz baja. Nox se echó el arco al hombro y comenzó a caminar de regreso hacia nuestros vehículos. «Soy alguien que ha aprendido que el universo está lleno de cosas que supuestamente son imposibles. ¿Y sabes lo que he descubierto sobre las cosas imposibles, Krat?». Se detuvo en su bicicleta voladora y me miró con esos inquietantes ojos azules. «Generalmente son simplemente cosas que nadie se ha esforzado lo suficiente para hacer posibles». Mientras volvíamos a la ciudad, me encontré mirando de reojo a mi compañero. Nox manejaba el enorme arco con la misma facilidad con la que manejaba su bicicleta, con el arma sujeta a su espalda como si perteneciera allí, lo que aparentemente era así. Había estado vendiendo armas durante 4 décadas. Creí que entendía la relación entre especies, capacidades y requisitos de equipo. Creí que conocía los límites de lo que diferentes seres podían lograr. Nox acababa de destrozar todas las suposiciones que había hecho sobre las limitaciones humanas. Y algo me decía que esto era solo el comienzo. Cuando llegamos a mi tienda, Nox desmontó con cuidado y comenzó a revisar su nueva arma para detectar cualquier signo de daño. Al no encontrar nada,
Asintió con satisfacción. Gracias por el área de demostración, dijo. El arco funciona exactamente como se anuncia. Conseguía sentir débilmente. De nada. Ella empezó a irse y luego se detuvo en la puerta. Ah, una cosa más. Mencionaste que ningún humano ha logrado jamás dibujar con éxito un arco beltar. Eso es correcto. Nox sonrió. Bueno, ahora ya no puedes decir eso. Y con esa alegre observación, salió de mi tienda y se adentró en la aventura que la había traído a mi pequeño rincón de la galaxia. Me quedé allí un buen rato después, mirando la puerta y tratando de averiguar qué había pasado. Al final me di por vencido y volví a organizar mi inventario. Pero algo había cambiado. Cada vez que miraba un arma ahora, me preguntaba qué pasaría si el humano equivocado ponía sus manos en ella. O tal vez, dependiendo de tu perspectiva, el ser humano adecuado. De cualquier manera, tenía la clara sensación de que la galaxia estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más interesante. Pasaron 3 días hasta que escuché los primeros rumores. Se encontró un transportador de carga a la deriva cerca del cinturón de asteroides Valdrus. Toda su tripulación desapareció, excepto el capitán, que no dejaba de balbucear sobre el arquero humano que atraviesa las paredes. Las imágenes de seguridad mostraron una figura con una armadura recuperada familiar desactivando sistemáticamente los sistemas defensivos de la nave con disparos increíblemente precisos de lo que parecía ser un arma de proyectiles primitiva. 2 días más tarde llegaron noticias de un transporte de esclavos que había sido liberado en circunstancias igualmente misteriosas. Esta vez hubo testigos. Los prisioneros liberados hablaron de una pequeña mujer humana que había aparecido en su nave como un fantasma, derribando a los guardias armados con flechas que atravesaban sus armaduras de combate como si fueran papel de seda. Debería haberme preocupado. Después de todo, le había vendido a Nox el arma que estaba usando para causar este caos. Pero honestamente, tenía más curiosidad que preocupación. Además, ambos objetivos habían sido esclavistas y piratas. Podría decirse que la galaxia estaba mejor sin ellos. Mi curiosidad fue satisfecha antes de lo esperado cuando Nox regresó a mi tienda el 7º día, luciendo notablemente alegre para alguien que aparentemente había estado librando una guerra en solitario contra el crimen organizado. Buenos días, Clara, anunció, colocando una gran caja metálica sobre mi mostrador. Necesito comprar provisiones. Miré la caja con recelo. Era claramente militar, con múltiples mecanismos de cierre y lo que parecía un bioescáner integrado en el asa. Más flechas. En realidad, necesito información. Nox abrió la caja y reveló montones de fichas de crédito perfectamente organizadas. Más dinero del que suelo ver en un mes. En concreto, necesito saber sobre la operación de hegemonía en este sector. La temperatura en mi tienda pareció bajar varios grados. La hegemonía Citari no era un tema que se discutiera a la ligera en compañía civilizada. Eran esclavistas, sí, pero más que eso, eran el tipo de esclavistas que hacían que otras organizaciones criminales parecieran instituciones de caridad en comparación. ¿Por qué querría saber de ellos? Pregunté con cuidado. Nox sacó una de las fichas de crédito y la colocó sobre mi mostrador. El escáner inmediatamente empezó a mostrar números que me nublaron la vista. Porque tienen algo que me pertenece y pretendo recuperarlo. Miré fijamente. Chip, y luego de vuelta a Nox. Este pequeño humano que había entrado en mi tienda hacía una semana con aspecto de mercenario desafortunado, hablaba con naturalidad sobre ir a la guerra contra una de las organizaciones criminales más peligrosas del espacio conocido. ¿Qué podrían tener que valga tu vida?, pregunté. El semblante alegre de Nox se desvaneció, reemplazado por algo frío y peligroso. Mi hija. Bueno, eso lo explicaba todo y nada a la vez. La hegemonía no suele dedicarse al secuestro, dije lentamente. Su modelo de negocio se basa en la adquisición de esclavos por vías legales, principalmente por deudas. Hicieron una excepción. La voz de Nox era plana, sin emoción, de una manera que me erizó las escamas. Hace 3 meses, decidieron que el mundo colonial más nuevo de la humanidad necesitaba aprender a respetar las jerarquías galácticas establecidas. Aceptaron a 1.200 colonos como sirvientes contratados para pagar supuestas violaciones comerciales. Sentí un nudo en el estómago. Había oído rumores sobre el incidente de la colonia catarí, pero los informes oficiales afirmaban. Era un programa de reubicación voluntaria. Si Nox decía la verdad, la hegemonía había cometido esencialmente un acto de guerra contra el espacio humano. ¿Cuántos años tiene tu hija?, pregunté. 16. Nox cerró la caja con un clic seco.
Estaba ayudando con la bahía de hidroponía cuando llegaron. Los bastardos se llevaron a todos los que tenían entre 15 y 30 años. En edad laboral óptima, dijeron. Ahora entendía por qué Nox estaba tan decidida a adquirir un arma que requería habilidad en lugar de potencia de fuego. No planeaba un asalto frontal. Planeaba algo mucho más personal. La principal instalación de procesamiento de la hegemonía en este sector está en la cima de Gorbak, dije a regañadientes. Pero Krat, tienes que entender que ese lugar es una fortaleza. Tienen más de 3000 guardias, sistemas de defensa automatizados y un escuadrón completo de naves de patrulla. Incluso si pudieras entrar de alguna manera, salir sería imposible. Nox sonrió, y esa expresión me hizo querer esconderme detrás de mi mostrador. ¿Sabes lo que me encanta de los extraterrestres? Todos piensan en términos de guerra convencional, asaltos frontales, tácticas de asedio, potencia de fuego abrumadora. Se inclinó hacia adelante, y esos ojos azules parecieron atravesarme. Pero los humanos aprendieron hace mucho tiempo que la mejor manera de derribar una fortaleza no es atacar las murallas. Es hacer que la gente de dentro quiera dejarte entrar. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con esa críptica declaración, Nox ya se dirigía a la puerta. Necesito planos detallados de las instalaciones, horarios de rotación de guardias e información sobre sus redes de transporte. ¿Puedes conseguirlos? Debería haber dicho que no. Involucrarse con alguien que planea asaltar una instalación de hegemonía era el tipo de decisión que provocaba visitas de gente muy hostil. Pero algo en la silenciosa determinación de Nox me recordó a mi propia hija, a quien secuestraron unos asaltantes cuando apenas tenía edad para dejar el nido. Costará más, dije. Nox puso otra ficha de crédito en el mostrador sin siquiera mirar la cantidad. Lo que sea necesario. Durante los 2 días siguientes, usé todos los contactos, favores y sobornos que pude conseguir. La información que Nox necesitaba. Cuanto más aprendía sobre las instalaciones de Gorbax, más me convencía de que planeaba un elaborado suicidio. El complejo estaba construido en una montaña con solo 3 puntos de acceso, todos fuertemente vigilados. El centro de procesamiento donde se alojaban los nuevos esclavos se encontraba en la parte más profunda de las instalaciones, rodeado de múltiples controles de seguridad. Incluso si Nox pudiera entrar de alguna manera, en el momento en que la descubrieran, todo el lugar se cerraría herméticamente. Cuando regresó por la información, intenté una última vez disuadirla de esta locura. Nox, escúchame. Esta no es una nave pirata que se pueda inutilizar con unas flechas bien colocadas. Es una instalación militar. Tienen sensores que pueden detectar un susurro a 1 kilómetro de distancia. Tienen guardias entrenados específicamente para lidiar con intentos de rescate. Tienen a mi hija. Nox interrumpió en voz baja. Y eso significa que se han tomado esto como algo personal. Tomó el bloc de datos que contenía toda la información que había recopilado, lo miró brevemente y luego se lo guardó en la chaqueta. Gracias, Krat. Me has ayudado más de lo que crees. ¿Cuál es tu plan?, pregunté desesperado. Al menos dime que tienes alguna estrategia además de acercarte a la puerta principal y preguntar amablemente. Nox se detuvo en el umbral, mirándome con una expresión que no pude descifrar. ¿Sabes por qué los humanos son la única especie que ha domesticado con éxito a los cazadores carnívoros en manada? Parpadeé ante el aparente cambio de tema. No, porque entendíamos algo que ninguna otra especie comprendía. La clave para controlar a los depredadores peligrosos no es dominarlos. Es convencerlos de que perteneces a su manada. Nox sonrió. Los Citari creen que son los depredadores máximos de este sector, pero nunca se han encontrado con un humano que decidiera unirse a su manada. Con esa incomprensible declaración, salió de mi tienda y desapareció en la bulliciosa calle. No supe nada durante 2 semanas. Entonces, las noticias explotaron. Las instalaciones de Gorbax habían sufrido lo que los funcionarios llamaban un fallo catastrófico del sistema. Las cámaras de seguridad habían fallado misteriosamente en todo el complejo. Las comunicaciones de los guardias se habían visto interrumpidas por interferencias desconocidas. Los horarios de transporte se habían alterado, lo que provocó confusión y retrasos. Y en medio de este caos, alguien había abierto sistemáticamente todas las celdas de esclavistas de las instalaciones. Los informes iniciales eran confusos y contradictorios. Algunos guardias afirmaron haber sido atacados por un ejército de insurgentes. Otros insistieron en haber visto solo una figura moviéndose por las instalaciones como un fantasma.
Las pocas grabaciones de seguridad que sobrevivieron no mostraban más que pasillos vacíos y puertas abiertas. Para cuando llegaron los numerosos refuerzos, más de 800 esclavos simplemente habían desaparecido. Ni rastro de cómo escaparon, ni rastro del equipo de rescate que los liberó. Simplemente se habían esfumado, como si se hubieran desvanecido en el aire. Los Itari estaban furiosos, por supuesto. Lanzaron una cacería humana en todo el sector, revisando cada nave, cada estación, cada operación minera de asteroides. No encontraron nada. 3 días después de la fuga de las instalaciones, Nox regresó a mi tienda. Tenía exactamente el mismo aspecto que cuando la conocí. La misma armadura recuperada, la misma arrogancia. Sonrisa, la misma confianza imposible. La única diferencia era una joven humana que caminaba a su lado, con los ojos azules y la expresión testaruda de Nox. «Kraft», gritó Nox alegremente. «Te presento a mi hija, Maya». La chica dio un paso adelante con un aplomo que nunca había visto en alguien tan joven. «Gracias por ayudar a mi madre», dijo simplemente. «Ambos sabemos que no podría haber hecho esto sin tu ayuda». Los miré a ambos, intentando procesar lo que veía. «¿Cómo?», logré preguntar. Nox se encogió de hombros. «Te dije que la clave para lidiar con los depredadores es convencerlos de que perteneces a su manada. Así que convencí a los guardias de que yo era uno de ellos. Eso es imposible. Tienen bioescáneres, identificadores genéticos, perfiles psicológicos. Tienen todo eso para las especies conocidas». Nox asintió. «Pero los humanos somos nuevos en la comunidad galáctica. Nuestros datos fisiológicos aún no están en sus bases de datos. Y resulta que con el equipo adecuado, un humano puede pasar por una docena de especies diferentes y sabe lo que hace». Sacó un pequeño dispositivo que parecía un escáner médico modificado. Generador de camuflaje holográfico, de grado militar. Proyecta una biofirma falsa que coincide con el perfil de especie que se le programe. Me quedé mirando el dispositivo. Dicha tecnología existía, pero era increíblemente cara y notoriamente poco fiable. ¿De dónde la sacaste? La construiste, dijo Nox con indiferencia. Los humanos somos buenos improvisando tecnología cuando la necesitamos. Maya dio un paso al frente. Pasó 3 días estudiando la fisiología Satari, luego otros 4 días infiltrándose en su estructura de mando. Para cuando llegó a las celdas, la mitad de los guardias creían que era su oficial al mando, y la otra mitad, la sonrisa de Nox se volvió depredadora. La otra mitad aprendió por qué nunca se debe separar a una madre humana de su hijo. Durante la siguiente hora, Nox y Maya me contaron la historia completa de su escape. Fue una obra maestra de distracción, improvisación tecnológica y eficiencia despiadada. Nox no había asaltado las instalaciones como una guerrera. Se había infiltrado, como un virus, corrompiendo sistemáticamente sus sistemas desde dentro hasta que toda la estructura colapsó. Lo realmente impresionante no fue cómo había entrado, sino cómo había sacado a todos. 800 esclavos liberados habían sido transportados a un lugar seguro utilizando las naves de la Hegemony, que Nox había reprogramado para seguir nuevos planes de vuelo. Para cuando alguien se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, toda la población esclava estaba dispersa en una docena de sistemas diferentes, la mayoría ya camino al espacio humano. «Los Citaris siguen buscándonos», dijo Maya mientras se preparaban para partir. «Pero buscan una operación de rescate masiva que involucra a cientos de personas y equipo militar. No buscan a 2 humanos con un arco», añadió Nox. «Que es exactamente como nos gusta». Al llegar a la puerta, Nox se giró una última vez. «Por cierto, Krat, tengo una propuesta para ti». «¿Qué clase de propuesta?» «La que implica mucho dinero y la oportunidad de molestar a gente muy desagradable». Nox sonrió. «¿Qué te parecería convertirte en la arma exclusiva? ¿Proveedor de una nueva organización dedicada a liberar esclavos en todo este sector?» Miré a Nox, luego a Maya, y luego de nuevo a Nox. Estos 2 humanos acababan de lograr algo que debería haber sido imposible usando solo inteligencia, determinación y un arma que todos les habían dicho que no podían usar. «¿Cómo llamarías a esta organización?», pregunté. Nox y Maya intercambiaron una mirada, y vi a Maya asentir levemente. «La llamaremos la Iniciativa de la Cadena Rota», dijo Nox. «Y vamos a enseñarle a la galaxia que los humanos tienen un enfoque muy diferente para tratar con los esclavistas». Pensé en todas las especies de la galaxia que asumían que entendían las limitaciones humanas.
Pensé en las organizaciones criminales que creían que podían aprovecharse de los débiles sin consecuencias. Pensé en la mirada de Knox cuando me habló de su hija. ¿Cuándo empezamos?, pregunté. La sonrisa de Knox podría haber propulsado una pequeña nave espacial. Ya lo hemos hecho. Y así, amigos míos, es como aprendí que los humanos tienen una filosofía muy simple cuando se trata de lo imposible. No pierden el tiempo discutiendo sobre si se puede hacer algo. Simplemente encuentran la manera de hacerlo. La hegemonía citari colapsó en 6 meses. No por acción militar ni presión política, sino por una campaña sistemática de liberación que los dejó sin esclavos que vender ni reputación que mantener. Otras organizaciones criminales comenzaron a evitar el espacio humano por completo, reacias a arriesgarse a la atención de quienes consideraban lo imposible una invitación personal. En cuanto a Knox y Maya, se convirtieron en leyendas por derecho propio. La arquera humana que podía atravesar paredes y su hija, que podía hackear cualquier sistema jamás construido. Juntos, convirtieron la liberación de esclavos de una causa noble pero desesperada en una industria próspera. Y yo, me convertí en el traficante de armas más exitoso de la galaxia, no porque vendiera el equipo más destructivo, sino porque aprendí a proporcionar herramientas a quienes se negaban a aceptar limitaciones. El arco aún cuelga en mi tienda, aunque Knox lo devolvió después de la operación Gorbax. Dijo que había encontrado algo aún mejor. Cuando le pregunté qué podría ser mejor que un arma que había aterrorizado a todo un sistema estelar, simplemente sonrió. Descubrí que lo más peligroso, el arma más poderosa de la galaxia es una humana que ha decidido que las reglas no se aplican a ella. Tenía razón. Claro, solía tenerla, pero aún así conservé el arco. No porque fuera valioso, aunque ciertamente lo era. Lo conservé como recordatorio del día en que aprendí que el universo está lleno de cosas supuestamente imposibles y que en algún lugar siempre hay un humano dispuesto a demostrar que, imposible, es solo otra palabra para, aún no se ha intentado.